Bien, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Acto Jurídico de hoy. Sean ustedes bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 12 de mayo, ¿ah? Que efectivamente ya nos convoca con las cercanías de la elección, ¿cierto? Estamos en una semana crucial, vital para nuestro país. Vamos a iniciar un proceso constituyente y que obviamente desde el punto de vista de los alumnos de derecho debe ser muy atractivo, ¿no? Aun cuando obviamente no ese no es el objetivo es que realmente nuestro país obtenga una buena carta fundamental. Pero para los estudiantes de derecho, claro que resulta muy atractivo porque es ver in situ, en el tiempo, en el momento, cómo nace a una carta fundamental, cómo se discute, cómo se debate, cómo interactúan las diversas ideas que van a ir formando el texto, ¿eh? Y por esa razón, bueno, este sábado y domingo, habrá que ir y asistir a esta votación. Ojalá estén instruyendo a los suyos, a su familia, mostrándoles las diversas alternativas para que ellos tengan conocimiento, para que puedan votar debidamente informados. Y no entreguemos, obviamente, la redacción de esta carta fundamental a cualquier persona. Soy súper honesto en decirlo, ¿eh? No todos los candidatos son idóneos, eso es lógico que así sea. ¿Por qué? Porque obviamente hay siempre ideas propuestas en la población, pero no todos son suficientemente claros en la forma de exponerlo, no tienen a veces el conocimiento suficiente, no tienen la experiencia adecuada a las ideas, a lo mejor tampoco han sido suficientemente consolidadas, en fin, distintas características, distintos defectos pueden llevar a que los candidatos no buenos no sean elegidos. Y eso está bien, es como una especie como de selección que tiene que operar y así opera en las democracias desde siempre. Así que el deseo es que ojalá la constituyente, las alcaldías, la gobernación y los concejales sean y estén dentro de los mejores que tiene nuestro país. ¿Ah? Siempre pienso en esta obra de Rodin, Los burgueses de Calais. ¿Ah? Conozcan por ahí la historia de cómo los sabios se sacrificaron para salvar a un pueblo y después constituyeron por alguna razón o por esa misma razón la vergüenza de los ingleses. ¿Ah? Y esa obra da cuenta de esa situación y hoy día esa obra está instalada allí en los jardines del Parlamento inglés. ¿Ah? Así que lean la historia de los burgueses de Calais. ¿Ah? Que nosotros tuvimos la oportunidad aquí en Chile cuando se trajo la obra de Rodin a Chile, al museo. eh, Había una escultura ahí que es la misma, digamos, porque Rodin hacía varias versiones de sus esculturas y una de esas la hizo en una más o menos 70 u 80 centímetros y la trajeron y es muy hermosa la obra, porque si uno observa los rostros de aquellos hombres sabios que van a morir, eh, bueno, impresiona, conmueve. Así que a enterarse de esa obra. ¿Ah? Y que lamentablemente, gracias a la audacia absurda y torpe de un chileno que sustrajo una obra para probar el nivel de seguridad de protección que tenían las obras, se robó sustrajo una obra. Después la obra fue encontrada, fue devuelta, pero obviamente eso nos costó caro porque obviamente después no vinieron otras eh, obras itinerantes gracias a la broma de alguien que no entiende mucho del impacto que puede hacer una acción torpe. ¿Mm? Pero bueno, ya pasó. Cuando tengan la oportunidad, vean y conozcan la escultura, conozcan la obra, bueno, y apasionense. Rodin era muy, muy apasionado. Su obra El Beso es una obra de escultura preciosa. Y La Puerta del Infierno, otra escultura también importante, impresionante, una obra muy, muy, muy grande.
Bueno, y demuestran un poco esa, según se dice, yo no soy un experto, parece que esa fase impresionista que tenía este escultor francés. Su romance con Camille Claudel también. Bueno, interesante siempre el arte. Es la parte que nos saca del derecho también. Recuerden que eh, hay vida después del derecho. Hay vida más allá del derecho. Así que también tenemos que proporcionarnos ese goce de la vida. Bueno, ayer estábamos conversando acerca de los casos de objeto ilícito, ¿cierto? Esa era la tarea que nos tiene convocados esta semana y habíamos alcanzado a ver el primero de los casos, que se refiere precisamente a todo aquello que contraviene el derecho público chileno. ¿Y por qué hablamos de casos? Hablamos de casos porque el Código Civil chileno ni definió objeto, ni definió objeto lícito, ni tampoco definió objeto ilícito. En este último caso, lo que hizo fue señalar distintas hipótesis en las que el legislador considera que hay un caso de objeto ilícito. El primero, lo que contraviene al derecho público chileno. Pasemos al 1463 ahora. ¿Ah? Ahí están los pactos los famosos pactos sobre sucesión futura. ¿Ah? Aquí la regla básica es que no pueden ser objeto de una donación o contrato a los derechos hereditarios que pueda tener una persona respecto de alguien que está vivo. ¿Ah? Esa es la prohibición. ¿Ah? Ahí es donde se produce el objeto. Fíjense que la expresión es potente como comienza. Dice, no puede ser objeto. Ahora, la razón, obviamente, y que históricamente se suele mencionar, pero a su vez se suele mencionar también la crítica, es que estos pactos existen para proteger eh, la moralidad de una sociedad. ¿En qué sentido? Que se entran ahí los correos, no me dejan hablar. Para proteger la moralidad del cuerpo social en orden a que si permitiésemos el pacto con la muerte, se podría especular acerca de esa muerte. Ojalá muera pronto para que yo pueda hacer efectivo el pacto de sucesión. Pero la verdad sea dicha es que varios contratos dentro de la legislación operan en base a la muerte. Y sin ir más lejos, los contratos de seguro, las rentas vitalicias, precisamente se dan con esta materia. El seguro de vida es claramente tremendamente beneficioso cuando uno muere. A veces uno se pregunta, sobre todo cuando a veces uno le venden esos seguros de vida y uno dice, al final parece que valgo más muerto que vivo. ¿Por qué? Porque tiene tanto seguro de vida que mejor que se muera y las personas, los beneficiarios puedan cobrar. Lamentablemente pasó una situación trágica con un abogado, no sé si han escuchado en estas últimas 2 semanas. Bueno, un abogado está formalizado, al menos por un caso en el que aparece una mujer fallecida, asesinada, y producto de un seguro de vida que se pretendió cobrar, y resulta que con ese caso se descubrieron, parece, otros 4 más. Bueno, el asunto es dramático. Hay un abogado involucrado, alguien que se supone que conoce y reconoce la vida, pero parece que ahí falló importantemente. Bueno, el punto es que entonces se trata de encontrar el verdadero fundamento de este artículo 1463 y la prohibición de celebrar pactos, tanto que legislaciones más modernas que la chilena han ido abriéndose a la especulación contractual de la muerte, como ocurre en Alemania, donde, por ejemplo, se permite el pacto de institución de derecho de heredero y también, por ejemplo, la renuncia a los derechos hereditarios, que en el fondo son declaraciones, son actos jurídicos que tienen que ver con la muerte, que se pronuncian acerca del caudal hereditario y en este caso de la condición de heredero o de renuncia al caudal, y se acepta. Bueno, en Chile no tenemos esa figura, así que por lo tanto el fundamento seguiría siendo un poquito desconocido. Uno podría pensar en términos yo diría, de ordenamiento,
Si se permitiera el pacto sobre sucesión futura, el legislador tendría que hacer una reforma completa a muchos derechos de la herencia que tienen que ver con las asignaciones forzosas. Así que de repente uno pudiese pensar que el legislador, para evitar hacer todos los cambios que tendría que hacer en el caso de aceptar una transacción o un pacto con la muerte, prefiere decir, ¿sabe qué? Mejor no lo haga. Porque obviamente a lo mejor lo que hay de fondo, no hay esta flojera legislativa, pero en el fondo es cambiar el paradigma. Es cambiar el paradigma, es cambiar obviamente toda la visión que se tiene respecto de la muerte en relación con los bienes. Yo creo que eso debería pasar, no pasa nomás porque en el fondo implica reformar toda una serie de instituciones y con lo que uno va abriendo la mente a decir, en verdad lo que se necesita es un nuevo código. Y yo creo que a esta altura, en lo personal, pienso que ya estamos necesitados de cambiar, de ir a una nueva legislación de derecho privado. Obviamente que muchas cosas se van a mantener, pero tenemos que abrirnos a decir, bueno, cuáles son las nuevas líneas del derecho privado, si es que podemos hablar todavía de derecho privado, sobre todo con la penetración que tiene el derecho público, que lo conversábamos también ayer. Bueno, temas interesantes. Hay que ser también un poquito más vanguardista, ¿ah? Y no vivir endiosando el Código Civil. Yo soy civilista, me encanta el derecho civil, me gusta este contenido, pero eso no significa que me voy a quedar en el siglo XIX y en el siglo XX solo porque el código ha permanecido durante ese tiempo, ¿ah? Eso no es un mérito. En verdad, hoy día la legislación que no se adapta a las condiciones sociales no es un mérito, ¿no? Bien, bueno, interesantes temas que se dan acerca de lo que es el cambio en las modificaciones. Aquí entonces, efectivamente, no se permiten la celebración ni de contratos ni de donación, lo que de alguna manera nos da a entender que el legislador no permite el pacto ni a título oneroso ni a título gratuito, digamos, por eso se llamó ahí las dos instituciones. Sin embargo, eh, aquí la condición es precisamente que se pacte sobre sucesión futura respecto de una persona viva, de manera que lo primero que tiene que haber es un pacto, debe tratarse sobre derechos hereditarios y debe tratarse de una persona viva. Si se dan de suceder a una persona viva, si se dan estas tres condiciones, podríamos estar hablando del caso de objeto ilícito. Si la persona ya ha fallecido, todo pacto es posible de celebrar. Si el pacto entre la persona que debe una legítima, por ejemplo, o el heredero, o el futuro heredero, con el causante, pero no se refiere a derechos hereditarios, tampoco estamos en esta figura. Así que obviamente estamos bajo hipótesis o supuestos. El supuesto es que efectivamente existe un pacto que sea sobre derechos hereditarios y que sea precisamente de suceder a una persona viva. Si es así, se configura entonces la situación del objeto ilícito. Ahora, hay una excepción, tengo que decirlo porque obviamente el artículo lo menciona. Esta excepción está ahí en el 1463, ya está anunciada ahí en el inciso segundo, y ese inciso segundo nos va a llevar al 1204, que se refiere al pacto de mejora o pacto de no mejorar. Ese artículo 1204, en el fondo sí, eso es cierto, establece un pacto en que un legitimario y el futuro causante pactan en que el futuro causante no va a disponer de la cuarta de mejoras en el momento de su muerte. Por ejemplo, en su testamento no va a disponer de su cuarta de mejora, porque eso provoca que al no hacer disposición de la cuarta de mejora, acrezca a la mitad legitimaria, y al acrecer a la mitad legitimaria, obviamente que mejora la condición de todos los legitimarios. En términos sencillos, aquí tenemos el caudal hereditario.
aquí tenemos la mitad legitimaria, ¿cierto? Ahí tenemos la cuarta de mejora y acá la cuarta de libre disposición. Si efectivamente se celebra este pacto entre un legitimario y el futuro causante, como dice el 1204, y es un pacto solemne por escritura pública que impone una obligación de no hacer, ¿qué es un no hacer? No disponer en parte alguna de la cuarta de mejora, bueno, ese pacto es válido. Y al hacerlo así, esta cuarta de mejora, al morir el causante, va a pasar a la mitad legitimaria. Por lo tanto, si eran 3 los legitimarios, suponiendo, se van a ver beneficiados no solo con la mitad legitimaria, sino que además esta cuarta parte también va a aumentar. Y por esa razón, entonces, el legitimario puede tener interés en que el causante no disponga. Pero si ustedes se dan cuenta, el pacto parte de una base tan absurda en términos actuales, obviamente a lo mejor en el pasado se podría entender, que es como decirle al causante, no dispongas de tus bienes, no uses tu libertad que tienes, restringida, pero algo más, digamos, algo de libertad tiene en la cuarta de mejora. Porque en la cuarta de mejora, ¿qué puede hacer el causante? El causante podría disponer en favor de descendientes, ascendientes, cónyuge sobreviviente o conviviente civil, pero de la manera que él quiera. ¿Qué significa eso? Que podría, por ejemplo, dejarle todo al conviviente civil, todo al cónyuge sobreviviente, todo a un solo nieto, de 20 que tiene. ¿Por qué? Porque hay libertad dentro de ese grupo de personas. Entonces, obviamente, que a este legitimario, el legitimario que está acá, ¿ah? 1181, 1182, va a decir, no, no me conviene que le dejen eso al nieto, me conviene que no disponga para que todo ese cuarto venga para acá y beneficie a los que somos los 3 hijos, por decir un caso. Entonces uno se pregunta, ¿qué causante que quiere disponer de sus bienes va a decirle a uno de sus legitimarios, ya no voy a hacer, no voy a disponer, no voy a usar esa libertad? Es absurdo, es absurdo. Ya está suficientemente restringida la libertad como para además, como para que además el causante se comprometa a no disponer de esa cuarta de mejora. Son cosas que no se entienden en un siglo XXI. A lo mejor es probable que en el siglo XIX haya podido ser comprendido porque había un sistema más aclanado, porque la familia efectivamente no solo era papá, mamá, hijo, sino que se extendía un poco más, en la preocupación por la riqueza, de que no se fuera a redistribuir demasiado el caudal hereditario, ojalá se mantuviera lo más acotado posible. Pero todas esas son reglas y principios que rigieron una sociedad que hoy ya no existe. Así de sencillo. Y por eso el derecho sucesorio, siempre lo digo en la clase de derecho sucesorio, es un derecho que está muriendo. ¿Ah? Hoy día, cuando un cliente va a la oficina por un problema de sucesorio, uno le propone todas las instituciones y ninguna es de derecho sucesorio. ¿Mm? La gente dice, no, es que quiero hacer un testamento. Después que uno le dice que no tiene libertad prácticamente para nada, termina proponiéndole otro tipo de instituciones que puede armar de mejor manera y con mucha más satisfacción para él y para sus eventuales herederos. Bueno, pero eso lo van a aprender cuando lleguen allí a sucesorio. ¿Bien? Bueno, entonces en ese caso, si se celebra el pacto, recuerden, solemne por escritura pública, que contiene una obligación de no hacer y que es que el causante no disponga de esa cuarta de mejora. Y si lo hiciera, aquel que celebró pacto, supongamos uno de los legitimarios, va a tener derecho a que le abonen lo que le habría significado el cumplimiento del pacto. ¿Bien? Bueno, en el caso de que se incumpla, ya sabemos, estamos frente a un caso de objeto ilícito y vamos a llegar a la nulidad absoluta. ¿Bien? Bien, ahora vendría el 1464, pero no me lo voy a saltar porque ese quiero verlo solo, al final, porque es el más complejo en términos de debate doctrinario. Veamos primero los otros. Pasemos, entonces vamos a saltar al 1465. Entonces tenemos 1405, la condonación del dolo futuro. ¿Mm?
En el 1465 la verdad es que hay dos situaciones en términos temporales, ¿cierto? Porque primero se parte hablando de una situación casuística, dice don Avelino León, ¿no? Precisamente se dice la condonación en el caso de una cuenta que ya fue aprobada, donde la parte efectivamente, supongamos, viene el mandante y le dice a su mandatario, bueno, ríndeme cuenta de lo que hiciste mientras yo estuve en ausencia. Y ahí el mandatario va con las cuentas, acompañando documentos y todo. ¿Ah? Supongamos que hasta se puede producir un conflicto, vamos a juicio para que se apruebe judicialmente la cuenta. Bueno, si hubo dolo en esa cuenta que es pasado, es decir, al momento en que se pide precisamente rendición de cuenta, esa cuenta ya las acciones fueron ejecutadas y esas acciones en algunos casos, supongamos, fueron dolosas, puede el interesado, supongamos el mandante que encargó la gestión, podría decir, ¿sabes qué? Ya, esto perdón, lo condono, lo perdono. Sé que aquí las cosas no están bien, estos cálculos están mal hechos, aquí trataron de engañarme al rendir la cuenta, pero no importa, está bien, lo acepto. A lo mejor yo tampoco me porté bien, diría, y por esa razón sé que intentaron engañarme, pero puedo perdonarlo. Ese es un caso, ¿verdad? Es una situación casuística que el legislador contempló allí y que establece que ese dolo sí se puede perdonar. Pero distinta es la situación, y en eso se acerca la parte final del 1465, cuando habla, después del punto seguido, la condonación del dolo futuro no vale. Es decir, hacia el pasado puedes, hacia el futuro no puedes. No puedes perdonar el dolo futuro. A eso se refiere la condonación. Porque en el fondo sería abrir carta para que el que va a ejecutar el acto lo ejecute incluso dolosamente, sabiendo que de antemano ya está perdonado. Es un poquito inmoral, ¿cierto? Eh, Incluso uno podría decir también que hay un elemento de control social. No intentes hacer acciones que de alguna manera favorezcan las acciones dolosas. No te lo vamos a permitir, dice el legislador en ese caso, ¿no? Y obviamente puede haber, por ahí conversábamos el otro día con un profesor de Derecho Civil, las obligaciones naturales sirven como un elemento moralizador del derecho. Pues estas también son instituciones que sirven como un elemento moralizador. ¿Ah? Precisamente la condonación del dolo futuro lo que está diciendo es, ojo, no promuevas las conductas dolosas. Pues si tú las perdonas y las estás promoviendo, estás incentivando a que la persona efectivamente ejecute dolosamente el acto. Total, ya está perdonado. Ahora, pareciera ser que es como muy evidente, ¿cierto? Y que uno pudiese decir desde esta perspectiva, nadie va a ser tan, eh, a lo mejor, desprolijo o con falta de cuidado que decir, no, ¿sabes qué? Te perdono todo el dolor que hagas. Nadie tiene esa generosidad hoy día. Pero podría ser que a lo mejor no se diera cuenta. Yo siempre pienso en eso. No se diera cuenta de que se está efectivamente perdonando un dolo a futuro. Y suele pasar con esas circunstancias en que uno exime de responsabilidad. ¿Ah? Por ejemplo, por ejemplo, en el pasado, porque hoy día ya está modificado por las leyes que existieron al respecto, uno, no sé si ustedes recordarán, llegaban al supermercado o llegaban a un mall, estacionaban el auto y había un cartel grande, que dice el supermercado no se hace responsable por los daños que pueda experimentar su vehículo, por los robos. Entonces, es en el fondo como decir, tú vas a entrar aquí, estás consciente que dejaste tu auto, pues yo no me hago cargo. Y uno quedaba como en la disyuntiva de decir, claro, o sea, yo vengo a comprar este supermercado, aquí voy a hacer el gasto de mi dinero y tengo que aceptar que si me roban el auto para cuando llegue de vuelta, bueno, mala suerte, ¿no? Bueno, ese es como una idea de estar anticipando a través de ese mensaje, yo estaría consintiendo en cualquier maniobra dolosa que se pudiese establecer respecto de mi vehículo. Bueno, técnicamente uno podría haber dicho no, no, no es válido esa declaración porque yo no puedo condonar el dolo futuro. No puedo permitir que de aquí a lo que pase en adelante
yo te libere de eso. Ahora alguien dirá, sí, pero es que no es el supermercado el que iba a ser doloso, pero llama la atención, porque si ustedes se fijan, el supermercado expone el estacionamiento para facilitarle que a él le compren. Uno puede decir es una facilidad para el cliente, sí, pero si no hubiera estacionamiento, seguramente la gente iría al supermercado del frente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque quiero que vengan a mi supermercado. Me conviene que se estacionen aquí. Pero claro, ahora les digo, ¿sabes qué? No me hago cargo del estacionamiento. Bueno, eso pasaba. Eso incluso fue corregido jurisprudencialmente. ¿Ah? La Corte empezó a establecer, hay resoluciones a nivel de Corte que establecían que el supermercado debía hacerse responsable porque lo que se generaba allí era un contrato de depósito, ¿no? Al quedar el vehículo en la custodia en un terreno que era el supermercado, había un contrato de depósito, así que tenía que hacerse cargo del cuidado del vehículo. Y eso trajo como consecuencia el que se discutiera el cierre de los estacionamientos para cobrar, porque los supermercados dijeron, bueno, si la Corte me va a condenar a, a pagar daños y perjuicios, entonces mejor cobro. Y empezó a cobrar. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Que se generó un tremendo negocio para estas instituciones porque ganaron mucho. Los diputados y senadores dijeron, no, es que no podemos permitir esos cobros abusivos. Hicieron una ley y quedamos peor que antes. Por esa razón yo digo, cuidado a cómo votamos, porque al final todo el mundo sabe que finalmente terminamos pagando más que antes, ¿no? Ahora se cobra por minuto y pagamos mucho más todavía. Bueno, así es la vida, ¿no? A veces los que no somos buenos para los números cometemos ese error y si estamos en la posibilidad de crear una ley, uff, peor todavía. Bueno, pero ahí tenemos entonces figuras en las que aparece como una condonación futura de una acción ilícita. También otro caso que podríamos mencionar es el de estas firmas anticipadas de exoneración de responsabilidad en eh, los centros médicos. ¿Ah? Los que usted se va a atender aquí, sí. Bueno, tiene que firmar esta declaración que si nosotros nos equivocamos, hacemos mal las cosas y todo, y eh, dejamos aquí todo mal, usted nos perdona, ¿cierto? Usted nos perdona. Claro que no se puede, ¿no es cierto? Porque en ese caso también estaríamos bajo la misma figura. Si el comportamiento de los facultativos, del personal médico que actuó frente a una intervención, después diga, ah, bueno, pero ahí usted por eso firmó, ¿verdad? Firmó que no nos liberaba responsabilidad. Bueno, no puede llegar a eso porque a ver, si involucra la condonación del dolo futuro, el pacto no tendría valor. ¿Ya? Cuando lleguen allí a responsabilidad civil, tanto en contractual como en materia extracontractual, van a analizar nuevamente esta figura. Bien, así que ahí lo pueden tener presente. Entonces, tenemos la condonación del dolo futuro. Ahora, el artículo que sigue, tenemos que decir que, al igual que el anterior, parte con una casuística cerrando con una regla. ¿Ah? Y la regla la vamos a tomar de inmediato, que dice, los contratos prohibidos, ¿ah? Y generalmente los contratos prohibidos por la ley. Sin embargo, durante todo el desarrollo del artículo aparecen varias situaciones que son interesantes de analizar. En primer lugar, por ejemplo, dice, hay objeto ilícito en las deudas contraídas en los juegos de azar. Hay por allí algunas aproximaciones a la definición de juegos, de los juegos de destreza, de los juegos de azar, 2260, si mal no recuerdo, ¿ah? En la que precisamente el legislador reconoce primero la actividad deportiva, algo interesante en ese sentido, ¿cierto? ¿Ah? Pero si el juego es de destreza y efectivamente se genera alrededor del juego un contrato de apuestas, por ejemplo, bueno, se valida, ¿cierto? Se valida porque mientras sea destreza y el resultado no esté determinado por la suerte, bueno, entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa si
no se trata de un juego en que el resultado está determinado por la destreza, sino que se trata de un juego en que el resultado está determinado eminentemente por la suerte. Bueno, ahí la deuda que se genere en ese tipo de juegos, esa deuda sí es una deuda que adolece de objeto ilícito. Por esa razón, y ustedes lo han visto en las noticias del último tiempo, a estos casinos clandestinos por ahí que la gente va al negocio y juega con la moneda. ¿Ah? Supongamos que día de suerte para la señora A que fue a comprar justo al negocio y dijo, voy a aprovechar de probar suerte, echa su monedita, ¿ah? Y le sale premio. Premio, invento, ahí hay monedas como por 20.000 pesos, pero la máquina no las entrega. Por una razón, porque falla, qué sé yo, pues no sale, capaz que esté arreglada, uno nunca sabe. Y entonces el dueño de la almacén le dice, bueno, ahí quedó, no se puede hacer nada, porque la máquina está así, si la máquina no entrega el premio. Entonces la señora dice, bueno, pero por favor, usted me debe el premio. El premio son 20.000 pesos, me los debe. Así que lo voy a demandar. Bueno, vamos a llegar a juicio, y cuando lleguemos a juicio nos van a decir, ojo, aquí hay objeto ilícito. ¿Por qué? Porque la deuda fue contraída en un juego de azar. Por esa razón, es que los casinos que existen en nuestro país están creados y constituidos al amparo de una ley. Hay una ley de casino. Porque obviamente, si no existiera la ley de casino y no existiera ningún tipo de otra reglamentación, regiría el Código Civil. Toda deuda contraída en esos juegos de azar no tendría ningún valor. Por lo tanto, los casinos podrían perfectamente generar ¿ah? incluso deudas, no pagar lo que los clientes hubiesen ganado y no tendrían ningún problema porque cuando se tratara de cobrar esas deudas le darían deuda contraída en juego de azar, el objeto ilícito, así que aquí claramente le vamos a aplicar el principio del nemo auditor. Usted sabía de la ilicitud, ¿ah? Como dice el 1468. Cuando uno efectivamente sabe de la causa ilícita, sabe del objeto ilícito, no hay posibilidad de la restitución. ¿Mm? Entonces sería muy fácil funcionar para estas entidades. ¿Ah? Entonces, en ese caso, bueno, el legislador dice, bueno, se crea con casino, entonces se genera la responsabilidad para el casino de tener que cumplir. ¿Ah? Por eso los casinos también, de cuando alguien está ganando mucho, inmediatamente todas las cámaras se enfocan, dicen, no me consta porque yo la verdad no he asistido a un casino nunca en la parte de juego. Un día me invitaron a un matrimonio y fui, pero era al lado, ¿no? Era al lado, así que, aunque uno podía ir a mirar las mesas, y yo no fui. Oiga, no, estoy pensando que en algún minuto también fui a un cumpleaños de niños, al Monticello, me estoy acordando, efectivamente, porque tenían salones de juego para niños. Era bien interesante eso, tenía hasta como bolos para que los chicos jugaran. Mira, las cosas como son. Ahora no voy acordando, fue hace años. Bueno, ahí tienen. ¿Ah? Dale trillito para que se alimenten y les vaya gustando de a poquitito el juego. Bueno, son cosas que, lo decíamos, al amparo de una ley se quita, se desaparece, se purifica el acto. Si no hay ley, rige la deuda del Código Civil. También menciona el caso, por ejemplo, de la venta de láminas y estatuas obscenas. ¿No? Siempre llama la atención esta palabra, porque es una palabra muy fuerte, la obscenidad, ¿cierto? Pero claramente ahí estamos frente también a una, como dice por ahí el profesor Peñailío, estas normas módulos cuyo contenido cambian espacial y temporalmente. ¿No? Es decir, la interpretación que se le da a lo obsceno en 1857, en 1900, en 1952 y en el año 2021 es absolutamente distinta. La palabra no ha cambiado, sigue allí en 1466, pero el contenido que se le daba o se le tiene que haber dado seguramente en 1857 no es para nada
ni cercano a lo que se le da hoy día en el año 2021. Me atrevería a pensar incluso que la obscenidad se ha ido transformando. ¿Ah? Eh, ¿Quién podría decir qué es lo obsceno hoy? Hoy, incluso que a veces las personas eh, hablan de obscenidad en cosas que nosotros a lo mejor hoy día calificamos como morales. ¿Ah? A veces yo en lo personal considero que cuando los noticieros se ponen a hablar del sueldo de los jugadores, me parece grotesco. ¿Ah? Creo que para un país no debiera ni siquiera ese ser motivo de una noticia. ¿Ah? Lo que gane un jugador será su sueldo, será su trabajo, y nosotros deberíamos decir, y que con esto se podrían comprar tantas o cuantas cosas, sabiendo que nosotros tenemos incluso un ingreso mínimo que incluso en estos días se discute porque ello no alcanza. Entonces, eso a veces parece más grotesco, más obsceno conversar de esas cosas. Y no es que yo sea, en el sentido como, no sé, con que tenga un criterio a lo mejor más, no sé cómo se podría llamar, mojigato, no, no creo. Pero creo que no es lo correcto, creo que no es lo correcto, ¿eh? Sabiendo que nosotros tenemos necesidades tan vitales en nuestro país. Entonces, a veces la gente hoy día empieza como a encontrar en esas cosas, ¿ah? Los conceptos, pero tenemos una opción, buscar en el diccionario de la Real Academia Española qué le asignaría la obscenidad hoy. Veamos. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Oiga, que me ha costado. Acá está. A ver, tenemos obscenamente, obscenidad, obsceno. Del latín obscenus. Es un adjetivo. ¿M? Impúdico, torpe, ofensivo al pudor. Y da como ejemplo, dice, hombre poeta obsceno, canción, pintura obscena. Por lo tanto, la expresión más clara es que nos queda es aquello que es ofensivo al pudor. Piensen ustedes en la moda. ¿Ah? Yo siempre pienso en esta Coco Chanel. ¿Ah? Ustedes la ubican a Coco Chanel, una gran diseñadora de modas, que en el fondo fue un hito dentro de la moda. Hay una película muy buena de ella, ¿ah? Porque subió el vestido. El vestido en el siglo XIX llegaba y delante las primeras 2 décadas del siglo XX llegaba hasta el suelo en el caso de la mujer, y ella levantó el vestido e hizo lucir la pierna y el pie de la mujer. Y eso fue pero absolutamente escandaloso. Imagínense cuando partió además la minifalda, el bikini, aquí en Chile hasta un obispo en Valparaíso creo que ofreció excomulgar, porque se consideraban que eran atuendos ofensivos al pudor, que es en el fondo algo obsceno en el concepto del diccionario de la Real Academia Española. Hoy día seguramente no tendría ningún sentido. ¿Mm? Así que, por lo tanto, la obscenidad el juez la tendrá que decidir en el momento en que se discuta. Tengo la impresión, esto no lo he revisado jurisprudencialmente, que a lo mejor ya prácticamente no se vislumbran casos en los que la palabra obsceno aparezca, porque seguramente ha cambiado mucho de contexto. Bien, bueno, el tema de los impresos abusivos, considerados abusivos de la libertad de la prensa, obviamente también hay ley nueva, ah, hay estos libros cuya circulación es prohibida por la autoridad competente. También nosotros no teníamos o no tuvimos
la libertad que tenemos hoy día en materia de publicaciones. Yo todavía me acuerdo los famosos libros Impunidad Diplomática y eh, el libro negro de la justicia chilena, libros que en algún minuto antes de la reforma constitucional eran censurados, censurados y había censura previa. Es decir, se podía impedir la circulación. Hoy día ustedes saben que no existe esa censura previa. Hoy día el libro puede circular sin perjuicio de hacerse cargo o responsable de todas las imputaciones que pudiera contener ese libro. Bien, así que también ahí está modificado ese 1466. Y finalmente cierra el artículo 1466 señalando y generalmente en todo contrato prohibido por la ley. Por lo tanto, si decimos que esa es la regla general, lo primero que tenemos que decir que para encontrar el objeto ilícito nos vamos a ir a que tiene que ser por ley y por ley tiene que establecerse una prohibición de celebración de ese contrato. Y generalmente en todo contrato prohibido por la ley. Por eso cuando vimos las incapacidades especiales, también llegamos a la misma conclusión. ¿Ah? La prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para celebrar. Por ejemplo, el contrato de compraventa entre cónyuges, ¿cierto? El contrato de compraventa entre cónyuges no se puede celebrar, no hay capacidad para ello. Ahora, si lo celebraran, el contrato está prohibido por la ley, de manera que adolecería por ese lado de objeto ilícito y por el lado de los sujetos de una incapacidad especial para poder celebrarlo. En ambos casos, como los actos que prohíbe la ley, nos vamos al artículo 10, llegaríamos a la conclusión que la nulidad es por objeto ilícito, 1466, y llegarían al 1682, se trataría de un caso de nulidad absoluta. ¿Ven? Bueno, así funciona entonces esta estructura de los casos de objeto ilícito. Pero nos queda el gran artículo 1464. Hay objeto ilícito en la enajenación de. Y ahí señala, obviamente, ciertos bienes, ciertos derechos que están ahí en los números 1, 2, 3 y 4 y que claramente podrían aparecer simples, porque se habla efectivamente de las cosas que no están del comercio, de las cosas que no pueden transferirse a otras personas, que son derechos personalísimos, de las cosas que están embargadas por decreto judicial y de las especies cuya propiedad se litiga. En estos dos últimos casos queda la posibilidad de que el juez autorice o el acreedor consienta en el caso del número 3. Es muy simple, ¿cierto? Y habría objeto ilícito cada vez que alguien intente esa enajenación. El problema fue los términos y la ubicación que tienen las numerales de ese artículo. Porque ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero partiendo por la expresión enajenación, ya hay que preguntarse, ¿en qué sentido fue tomada la expresión enajenación? ¿Amplio o restringido? ¿Pueden venderse las cosas, pero no entregarse las cosas enumeradas en el 1464? ¿Se aplica solo a aquellas enajenaciones voluntarias o también se podría aplicar a las enajenaciones forzosas? ¿Era necesario los números 1 y 2 que se refieren a aspectos de la comercialidad de las cosas, si ya teníamos la exigencia de comercialidad o comerciabilidad, mejor dicho, en el 1461? Bueno, distintas discusiones del orden doctrinario que vamos a analizar entonces en nuestra próxima clase. ¿Ya? Bien, pues bien, dejamos hasta allí por hoy día entonces esta clase relativa al objeto ilícito. Ya nos encontraríamos la próxima semana hablando ya seguramente de una convención constituyente ya formada con los candidatos elegidos, a lo mejor alguna discusión por ahí pequeña que quede en términos de número, pero seguramente ya con la mayoría perfecta, con alcaldes nuevos, alcaldes confirmados, nuevos gobernadores que van a hacer ese nuevo cargo que se creó, en fin, va a ser seguramente una semana distinta después de este fin de semana tan importante.
a cuidarse, a seguir cuidándose porque los números están bajando muy lentamente, lo que significa que vamos a ir de a poco. Y en verdad yo ya quiero que nos liberen y para eso hay que cuidarse. También pedir por los que están enfermos. Nosotros tenemos a 2 alumnos que tanto ellos como sus familias están contagiados con el COVID. Así que para aquellos que tienen una creencia, a pedir, me incluyo, a pedir porque ellos salgan adelante. De aquí le enviamos la fuerza, le enviamos la salud, le enviamos el cariño y la preocupación de que estamos atentos a qué ocurra con ellos. ¿Ah? Hablo de Elizabeth, su familia, y también de Juan de Dios. ¿Ah? A ambos les deseamos lo mejor, que estén muy, muy bien. Así que un saludo muy cariñoso y mi oración por ellos. ¿Ah? Así que todos, si hacemos todos uno, tenemos todos buenas energías, buen pensamiento, una oración por ellos, seguramente van a salir muy pronto adelante. ¿Mm? Bien, pues nos estamos viendo entonces, que estén muy, muy bien.